Bien. Epa. ¿Está grabando? Sí. Bueno. Un algoritmo fácil para elegir el mejor camino es uno que se llama inundación. Y básicamente lo que hago es, cada paquete que le llega a un router, lo reenvía por todas las interfaces que tiene, excepto por la que lo recibió. Entonces eso, si bien es muy sencillo, lo que va a pasar es que, si lo vemos en cualquier ejemplo, en este por ejemplo, hace flooding de un mensaje, entonces se llama inundación. Entonces lo que hace lo manda el mismo mensaje a B y a G. B cuando lo recibe se lo manda a C y a E. G se lo manda a E y a H. No sé, E cuando lo recibe se lo manda a... si lo recibe B se lo manda a F y a G y así. Se va esparciendo por todos lados. El efecto es que el primer paquete que llegue a D va a ser que llegó más rápido y encontró el camino más corto. Fue el primero que llegó. Ahora, ¿por dónde llegó? No sé. ¿Se entiende el algoritmo ese? En realidad no tiene demasiado uso práctico. Tiene algunas mejoras para evitar que se produzcan, por ejemplo, como les decía acá, cuando yo reenvío, esperen que corre el avión. Cuando O Ale sea que envía... ahí Sí. el host lo único que sabe es cuál fue el primero por el que lo envió, no termina conociendo el camino completo. No. En realidad lo envía por todos lados y se asegura que le llegue a D por el mejor camino. Claro, pero No satura tiene el ni resto de la idea. red. Claro, no tiene ni idea cuál es el mejor camino. Eso por un lado. Y por otro lado está desperdiciando recursos en la red. Y además hay otro tema. Suponete que A le mandó a B el paquete, B se lo manda a C y a E. E se lo va a mandar a G y a F. G se lo manda a H y a A. Y que A, ¿qué hace? Cuando llega algo lo manda de nuevo por B. Y ¿qué? Entonces, una mejora es que, de alguna manera, poner alguna numeración para que no pasen estos bucles, porque si no, se le pasaría todo el tiempo dando vueltas por acá, ¿sí? Vamos a ver que esto de inundación, aunque no lo crean, se usa en uno de los protocolos que vamos a ver hoy de ruteo más serio, y son los que se usan en la actualidad, y es para actualizar tabla de ruta. Lo que hace es una inundación controlada, no como esta es descontrolada, no estoy controlando nada. Acá lo que hace básicamente el algoritmo de inundación es, cada nodo envía un nuevo paquete recibido recibido en una interfaz a todas las interfaces salientes que tiene, ¿sí? Entonces, llega algo por un puerto, si tengo puerto físico, me refiero, no tiene nada que ver con TCP o con capas de transporte, le llega por un puerto físico, no sé, Ethernet, y si tiene 3 interfaces adicionales, lo manda por cada una de ellas, esperando que en alguna de ellas va a llegar más rápido, eso seguro. Básicamente eso hace este algoritmo. Obviamente los nodos intermedios, para evitar los loops, lo que tendrían que hacer es, si ya pasó una información por él, si llega de nuevo, no la reenvía. ¿Cómo lo puedo hacer? Poniéndole, por ejemplo, un ID de número de paquete enviado. Entonces, si yo pasó por mi ruta, no sé, un paquete, y yo le hago flooding a todos los otros puertos, el paquete número 10, si después entra por cualquier otra interfaz el paquete 10, yo no lo reenvío y lo descarto. Entonces, de esa manera evito al menos el tema de bucles infinitos. ¿Sí? Bueno, no es práctico, a no ser que ustedes estén dispuestos a gastar más ancho de banda de lo que corresponde. Por ejemplo, plantea que en alguna red militar que tiene mucha redundancia, no importa que los paquetes los mande 10 veces, una vez por cada enlace distinto, porque eso lo que hace es darle mucha confiabilidad. Si se llega a romper un router, se vuela la mitad de la red, si todavía tengo alguna forma de llegar a destino, va a llegar siempre. Ese sería el único uso práctico. Y otro uso
quizá no tan práctico, es más teórico, sería decir, bueno, mi algoritmo lo comparo contra el de Flooding, porque no hay ningún otro que le gane, porque de alguna manera es como si yo probara todas las combinaciones por todos los caminos posibles, y bueno, obviamente el primero que llegue, si mido tiempo o lo que fuera, va a ser el que eligió el mejor camino de acuerdo a la métrica, ¿se entiende? Sí, sí, perfecto. Porque hace absolutamente todas las combinaciones, lo que pasa es que no tiene mucho sentido, porque estoy duplicando, no duplicando, generando no sé cuántas, n veces más la información que tengo que mandar. Bien, pero lo muestra, ¿por qué? Porque ya vamos a ver más adelante que lo usa. Bien, vamos a hablar ahora sí de dos técnicas. Una se llama ruteo por vector distancia y otro por estado de enlace. Son dos técnicas que se usan en protocolos de la actualidad, ¿sí? El vector distancia es un algoritmo distribuido, que significa que la información está distribuida en los routers, ¿sí? Y lo que intenta hacer, o lo que hace, mejor dicho, cada router corre el algoritmo que vimos de Dijkstra, el del menor camino. Si nosotros rebobinamos un poquito, el algoritmo de Dijkstra para el mejor camino, necesito tener todas las métricas de todos los routers de la red, ¿sí? Bien. Lo que hace de alguna manera, consigue toda esa información y después procesa periódicamente ese algoritmo. El que mostraba Tánimo acá en el código, pero bueno, no tiene mucho sentido sentarnos a ver código, pero mientras hayan entendido cómo es este mecanismo, bueno, lo que hace cada router, cuando consigue toda esa información, hace el algoritmo borro esto. Bien, ¿cómo funciona? Profe, todo esto se usa, o sea, ya hay un protocolo Sí, implementado en la exacto. capa de red en el que todo el mundo está de acuerdo y Chan, qué pregunta. Diste en el clavo con esa pregunta. Estos protocolos, ¿en dónde se implementan? ¿En qué capa? Todo diría en y capa 3. Estamos hablando de ruteo. Sí. ¿En capa apuesto que no 7? se hace en capa 3. En ¿En capa capa 7. 7? Exactamente. ¿Por qué? Y porque son aplicaciones que yo hago, toda esa información corre un algoritmo, un programa ahí corriendo en el router, que Un lo que proceso. hace, eso está en capa 7, lo que hace sí es modificar una tabla de ruta que la usa la capa 3. Pero estos algoritmos, por ejemplo, el vector distancia y estado de enlace, son de capa 7. Es un proceso que está corriendo en un router e intercambia datos con otro proceso de otro router. ¿Se entiende? Buenísima tu pregunta porque por ahí no queda claro y es, digamos, conceptualmente está en otra capa, pero lo que hace es modificar algoritmos de protocolo de ruteo de capa 3. ¿Sí? Bien. Esa capa 7 está en el mismo router, digamos. Sí, cada router obviamente tiene que entender este algoritmo. Y ya que decías vos, si alguno lo usa, no sé si ustedes conocen, pero hay un algoritmo que se llama RIP y otros IGRP. Esos dos algoritmos utilizan, y hay otro que es EIGRP, pero ese es de Cisco, es medio propietario. Esos dos algoritmos usan vector distancia. ¿Sí? Expliqué antes la inundación y el camino más corto porque en realidad usan de alguna manera esas dos técnicas. ¿Se entiende entonces? Sí. Ok, genial. Bien. Entonces les decía que este algoritmo lo que hace es, cada router conoce la métrica a su vecino. En este ejemplo él pone distancia. Yo no me acuerdo. Bueno, el ejemplo creo que está en la diapo que viene. Pero de alguna manera, todos los routers, acá lo llaman nodo, es indistinto, nodo o router para este tema de ruteo. Cada dispositivo que hace ruteo y que usa este algoritmo, que son los routers, lo que hace, conoce la métrica solo a sus vecinos. ¿Por qué? Y porque puede medir el delay, por ejemplo, puede medir, bueno, si fuera la métrica de cantidad de salto, le va a poner 1 directamente a todos.
o puede de alguna manera medir la distancia que tiene al lugar o el ancho de banda, etcétera, etcétera, pero solo a sus vecinos. ¿Sí? Lo que hacen después es utilizando... no, este no hace difusión, espérate. Tiene la métrica o la distancia a sus vecinos. Y a su vez, cada router le manda lo que conoce a sus vecinos solo a sus vecinos. ¿Sí? Entonces, cada nodo de la red, cuando recibe toda esa información, puede armar una tabla de ruta usando el camino más corto. Periódicamente, cada nodo le pregunta a sus vecinos sobre la métrica, si cambió o no. Y le da la información que tiene él de tabla de ruta a sus vecinos. Y ustedes dirán, pero esto es medio... No, vamos a un ejemplo. Prácticamente se conocen todo entre prácticamente se conocen todo entre todos. No, pero solo con los vecinos, ojo, Es mire. como el teléfono descompuesto. Bueno, ojo, ya vamos a ver que una de las desventajas es que sí, les va a pasar como el teléfono descompuesto. Esto, quizá mi explicación fue media desprolija acá, pero fíjense que es muy sencillo el protocolo. Mire, acá va a analizar puntualmente, déjenme que busque la virome, acá va a analizar este nodo, ¿sí? Dice, bueno, este nodo, en este caso, miren, la métrica es el delay, ¿sí? Entonces, él sabe el delay, o puede medir solo el delay hasta A, hasta I, hasta H y hasta K. De hecho, acá la tiene. A es 8, I es 10, H es 12 y K es 6. Lo que hace él y todos sus vecinos es periódicamente intercambiar la tabla de rutas que tiene. Entonces, en un momento, por ejemplo, J recibe la tabla de rutas de A, que es esta, donde tiene la ruta a todos los destinos de esa red, ¿sí? Entonces, obviamente, de A para ir a A, el delay es 0. Si busca de A a J, fíjense de A a J, la tabla de A a J, en un momento era 9. De A a B es 12 y así, ¿no es cierto? También J va a recibir la tabla de ruta que tiene su vecino que es I, su vecino H y su vecino K. Entonces acá tiene todas las tablas de ruta y lo que hace es la tabla de ruta vieja que tenía, la descarta, la tira y con Dijkstra acá tiene toda la información. Entonces lo que hace es, por ejemplo, elige de toda esta tabla de ruta cuál es la que tiene menos delay A y obviamente es yendo por A. Y a eso le suma el delay que tiene de él a... O sea, lo que hace básicamente a todos estos le suma 8, a todo esto le suma 10, a todos estos 12 y a todos estos 6. Y con eso busca el menor de los casos. Entonces, en el primer caso, obviamente, la ruta A es por A, es la más corta. Por ejemplo, a B, desde A, porque esta información de A es para llegar a B es 12, desde I para llegar a B es 36, desde H para llegar a B es 31 y K 28. Bien, y acá, y sin duda es la primera, 12 más 8, 20, entonces dice que, y le pone cuál fue el siguiente salto a través de A. ¿Se entiende? Lo que pasa es que acá, por ejemplo, a ver, acá para C yo tengo 25, 18, 19, 36. Ustedes podrían decir, bueno, este es el mejor. A ver, sí, este es el mejor. ¿Por qué? Porque 18 más 10, 28, 19 más 12 se va, 36 se va y 25 también. Pero vamos a buscar alguno, a ver, que no sea tan... Por
ejemplo, fíjense, por en teoría podría ser el mejor camino para llegar a F. A demora 23, y 20, H19 y K40. Pero estas son con esa tabla de rutas de H y de I que le llegaron a J. Pero si a esto yo le sumo los 12, me quedan 19, 29, 31. Mientras que yendo por I tengo 30. ¿Sí? Entonces decide crear su tabla y poner el mínimo que va a ser por I y no va a ser por H. Y así arma toda su tabla. Obviamente cuando llega a J le pone que es 0, porque es el mismo. ¿Se entiende? Sí. Ahí, profe, en la última tabla, digamos, en la que dice New Vector for Sí. JCast, digamos que si yo veo la tabla, puedo ver que a simple vista, digamos, por el nodo K prácticamente ni lo usa. O sea, lo usa lo nada más que rápido acá. Claro, solamente para ir a K y a L. O sea, este debe ser un enlace muy malo. En realidad todos son los únicos que iría por este lado. De hecho, con esto, bueno, no tengo forma de borrar esto, pero acá vamos a ver que hace o sea, lo que queda en definitiva es un grafo acíclico acá, con raíz en J. Si yo armo todo, a ver si lo podemos dibujar. Me queda como lo que hablaba al principio, de una topología red, yo con el mejor camino armo un grafo acíclico. Entonces me queda, a ver, por ejemplo, de J para ir a A es por A, sí, está bien, eso está bien. Después de J para ir a B lo hace por A, entonces eso va así. De J para ir a C lo hace por I. Por I, bueno. De J para ir a C por I debe ser así. Para ir a D lo hace por H. Para ir a E lo hace por I. Ya está, ya lo pasé por ahí. Para ir a F por I. Este también va así. Para ir a G lo hace por H. Así. A H va por H que es su vecino. H. Claro, va por H que es su vecino. Ahí va por I que es su vecino. A él no hace falta hacer nada. Y después acá va por K y a L va por K. Si se fijan, quedó un grafo acíclico. ¿Sí? No es cerrado. En definitiva, eso es lo que hace. Le corre el algoritmo de Dijkstra teniendo esta información de todos sus vecinos. O sea, él lo que agrega o lo que suma a la información de sus vecinos es la métrica de él a sus vecinos en ese momento. Fíjense que esto, si lo corre periódicamente, podría cambiar el delay, podría ir cambiando. Entonces esta tabla, la anterior directamente la borra y pone la nueva. Podría ser que en un momento, si tengo menos delay por un lado que por otro, cambie y quizá para ir a L, quizá vaya hasta acá y después para ir a L venga por acá. Le conviene de J ir a H y a L y no a K y a L. ¿Sí? Eso va a depender de cuando H le dé información. Supónganse que H le dice a J, che, para ir a L es una papita, está al lado mío. Entonces, fíjense si H para ir a L, acá está fuera 1. Yo tengo 1 más 12, 13. Entonces acá pongo 13 y va por H. ¿Se entiende? Perfecto. Como les digo, se usa, estos dos protocolos lo usan así. Básicamente, en qué difieren es cómo arman en una trama esta información, digamos, cómo hacen el protocolo de capa aplicación para que se entienda, pero básicamente usan estos algoritmos. Está bueno, pero no tan bueno. Está mal, pero no tan mal. No, está bueno esto, pero tiene algunos problemas, por los cuales el núcleo de Internet hasta cerca, si no me equivoco, los 90, no quiero escaparle, usaba este algoritmo. Después decidieron usar otro porque este es medio
lenteja en algunas situaciones para convergencia. O sea, ¿para qué? Para que quede estable. En realidad, siempre dicen que este protocolo es bueno, es rápido para las buenas noticias y lento para las malas noticias, ¿sí? Acá está, las buenas noticias van rápido y las malas... Y vamos a un ejemplo, en la métrica son saltos para no complicarnos el tema de sumar y nada por el estilo. Supónganse que B, que A no está conectado y lo conecto en un momento. Entonces, B lo va a detectar y va a decir que está a métrica de 1 de A, si consideramos que la métrica son la cantidad de saltos, ¿sí? Entonces, cuando B le dé a sus vecinos información de su tabla, que le pasa toda la tabla completa, C, al cabo de un intercambio de tabla, va a decir que B le va a decir que está a un salto, entonces C va a actualizar y va a decir, para llegar a A estoy a 2 saltos, porque le suma su métrica para llegar a B. En el siguiente intercambio de tablas, bueno, B ya le dice que está a un salto de A, entonces C está a 2 saltos y lo que va a hacer C es, con la nueva información, le va a mostrar a sus vecinos. En este caso, supónganse que es D. Lo hemos puesto así una topología uno atrás de otro para no complicarse, pero entonces después de un intercambio, de 2 intercambios de tabla, C le avisa a D, arma su tabla nueva, entonces dice T, como C está a 2 saltos de A, T le suma su métrica, entonces dice, para llegar a A estoy a 3. Y en el cuarto intercambio, D le avisa a E que está a 3 de A, entonces lo que hace E le suma su métrica y le pone 4. Entonces, en 4 intercambios de las tablas y cálculos de nuevo de la tabla de rutas con el protocolo, con el algoritmo Dijkstra, se enteró que A existe, por así decirlo, ¿sí? Bien. Hasta ahí, genial. Bien, vamos a ver ahora un caso contrario. Inicialmente, B tenía en su tabla de ruta que A estaba a un salto. ¿Qué pasa? Se rompe el enlace, se cae A, se muere, vaya a saber. Entonces lo que hace, como B periódicamente consulta a sus vecinos, ya lo saca y dice, bueno, no llego a A, entonces lo saca de su tabla de ruta. ¿Está? ¿Qué va a pasar? C ya tenía que para llegar a A tiene una métrica de 2 porque lo hacía a través de B. Entonces cuando C le avisa a sus vecinos de esa métrica cuando intercambian métricas, B dice, ah, bueno, si C llegaba en 2 saltos, yo le sumo 1 y llego en 3 saltos. Genial. Hago otro intercambio, entonces ahora B le dice a C que está a 3 de A, entonces se le suma 1. A todo esto D también le dice que está a 3 de A, entonces lo que hace C es sumarle 1 y ahora dice, bueno, A está a 4 de A. Por más que no llegue, él está usando información de sus vecinos. Cuando C publica que está a 4 de A, le avisa a B, entonces B lo que hace es sumarle 1. Después, otra vez, cuando intercambien de nuevo, A dice que está a 4, pero en realidad va a estar a 5 o a 5 más 1 a 6. Acuérdense que cada router, una vez que recibe la tabla de sus vecinos, borra la suya y construye una nueva con la menor distancia a cada uno de los routers. Y así va a llegar hasta que un momento llegue a un valor infinito. Con lo cual, para que me dé cuenta que no tengo ruta A, tendría que llegar a ese valor infinito. Algunos protocolos toman nada más que... no me acuerdo si son 4 bits o 8, por lo tanto son o 16 o 256 saltos, o mejor dicho, intercambios. Entonces, acuérdense que estos intercambios... Por un lado está bueno que sean más o menos rápidos, o en tiempo me refiero, o seguidos, pero por otro lado, si son muy seguidos en tiempo, estamos usando
ancho de banda y capacidad de procesamiento de la CPU para mandar información que no son los paquetes que quiere rutear, sino son el protocolo o el algoritmo que va a intercambiar información de los routers. Entonces, normalmente la pregunta sería: ¿cada cuánto creen que se intercambia esta información? Milisegundos, segundos, minutos, horas. Y cada unos minutos. Sí, normalmente en RIP creo que son cada 30 segundos. Por lo tanto, si yo tengo, para enterarme que ya... este problema se llama conteo al infinito, porque empieza a aumentar la cantidad de saltos hasta llegar a infinito. Si tenemos un infinito de 4 bits, son 16. Por 30 segundos estamos hablando de que recién como a los 8 minutos se dan cuenta todos que A se desconectó. Mientras que si estamos usando la misma métrica, a los 2 minutos E se da cuenta que A se conectó, porque si hace cada 30 segundos, no, 1 minuto y medio, cada 30 segundos hace su intercambio de tablas, me entero rápido de las buenas nuevas, que hay un nuevo enlace o lo que sea, y me entero lento que se cayó un enlace. Imagínense si yo tengo enlace intermitente, enlace intermitente, se cayó A, me entero a los 8 minutos, a los 10 minutos se conecta, bueno, me entero rápido, pero si se cae otra vez tengo que demorarme 8 minutos y así. Entonces es lento para la convergencia o para estabilizarse el protocolo este. Por lo cual, a medida que empezó a crecer Internet, dijeron: che, esto no es muy muy convergente rápidamente. Como les decía, este protocolo o este algoritmo lo usa RIP y GRP. Ahora, profe, si yo Sí. Si yo quisiera mandar, yo estoy en el punto E, se me desconecta A y yo justo le mando un mensaje a... Ah, chao. En realidad, el mensaje va a llegar hasta hasta B, por ejemplo, y B, como no, B, suponete que sí alcanzó a actualizar su tablet, todavía no la manda, no me llega acá. B va si no tiene ruta y lo descarta. En realidad, en capa de red, como vos no tenés acuse de recibo, no tenés confirmación, no tenés confiabilidad si es IP o datagrama, en realidad